Presentaciones para la Escuela Sabática del cuarto trimestre de 2024. Temas en el Evangelio de Juan. Lección 7 para el 16 de noviembre de 2024. Bienaventurados los que creen. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Dichosos los que no vieron y creyeron. Juan 20, 29. Juan menciona muchos testimonios de personas que creyeron en Jesús. Algunos creyeron sin vacilación, otros con dudas. Hubo quien creyó, pero vaciló y actuó contra sus propias convicciones. También hay quien creyó sin ver, como Abraham, y como los creyentes del siglo XXI. Veremos a Abraham creer por fe, María creer y dar gracias, Pilato creer y ceder, Tomás creer por ver, y finalmente tú y yo creer sin ver. Abraham creer por fe. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Qué quiso Jesús decir con la expresión ver mi día? A Abraham se le dio una promesa maravillosa: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Él era consciente de que esa promesa no se refería solo a su abundante descendencia, se refería a la simiente prometida a Eva, es decir, al Salvador del mundo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Sin saberlo, Isaac representaba a Jesús, ascendiendo al monte, cargando con la madera en la que iba a ser sacrificado. Y tomó a Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Solo cuando fue detenido para que no sacrificase a su hijo, y éste fue sustituido por un carnero, comprendió Abraham la misión del Salvador. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos, y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: el Señor proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte del Señor será provisto. Por fe vio el día de Jesucristo, es decir, su muerte redentora. Creyó y se gozó. María, creer y dar gracias. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Hubo varias razones que llevaron a María a ofrecer a Jesús un costoso perfume y ungirle con él. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. En primer lugar, Jesús había perdonado sus pecados. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo
que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. En segundo lugar, Jesús había resucitado a su hermano. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Y en tercer lugar, Jesús había hablado de su muerte. Entonces Jesús le dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Pero los convidados a esta fiesta no entendieron la motivación de María. Simón, el anfitrión, solo pensó en que era pecadora. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Judas solo pensó en el beneficio que podía haber sacado con tan costoso regalo. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Pero Jesús conocía el corazón de todos. A Simón le hizo ver su falta de agradecimiento. A Judas le dijo que no pusiera a los pobres como excusa. Para María solo hubo palabras de cariño. Recompensó su fe, recordándole que sus pecados estaban perdonados, y exaltó su acción ante Judas y los demás. Pilato, creer y ceder. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Después de escuchar a Jesús hablar acerca de la verdad, Pilato quedó convencido de su inocencia. Le dijo entonces Pilato, ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús, tú lo dices, que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Después volvió a declarar que Jesús no había cometido ningún delito. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito halló en él. Incluso intentó apelar a los sentimientos de la humanidad de la multitud y declaró nuevamente su inocencia. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Pero el punto culminante fue cuando supo que Jesús se declaraba Hijo de Dios. Pilato entró en pánico. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Al hablar con Jesús, se convenció de la realidad de esta declaración. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Si Jesús era lo que decía ser, debía tomar una decisión, creer y soltarle, o rechazarle y dejarle morir. La presión de la turba pudo más que su propia convicción. Creyó, pero cedió a la presión. Perdió su vida eterna para conservar su poder. Pero ellos gritaron, ¡fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícale!
Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondiendo los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. ¿Renegarás tú de la fe por contentar a los que te rodean? Tomás, creer por ver. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás no estaba presente cuando Jesús se presentó en el aposento alto tras su resurrección. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Aunque los apóstoles y otros testigos le aseguraron haber visto a Jesús resucitado, Tomás no les creyó. En lugar de aceptar su testimonio, fijó sus propias condiciones para poder creer. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. No fue el único que puso sus condiciones. El oficial del rey, Nicodemo. A pesar de los 3 años y medio que pasó con Jesús, Tomás no parecía tener suficientes evidencias para creer en su resurrección. A pesar de su incredulidad, Jesús le dio una nueva evidencia al presentarse ante él, responder a la duda exacta que había manifestado e invitarle a creer. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Aun con todas las evidencias que Dios nos da para poder creer, siempre hay lugar para la duda. Es nuestra decisión aceptar esas evidencias y creer en Él. En el trato que concedió a Tomás, Jesús dio una lección para sus seguidores. Su ejemplo demuestra cómo debemos tratar a aquellos cuya fe es débil y que dan realce a sus dudas. Jesús no abrumó a Tomás con reproches, ni entró en controversia con él. Se reveló al que dudaba. Tomás había sido irrazonable al dictar las condiciones de su fe, pero Jesús, por su amor y consideración generosa, quebrantó todas las barreras. La incredulidad queda rara vez vencida por la controversia. Se pone más bien en guardia y halla nuevo apoyo y excusa. Pero revélese a Jesús en su amor y misericordia como el Salvador crucificado, y de muchos labios, antes indiferentes, se oirá el reconocimiento de Tomás: Señor mío y Dios mío. Tú y yo. Creer sin ver. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué evidencias nos da Dios para que creamos en Él? En primer lugar, la naturaleza. Aunque imperfecta y afectada por el pecado, la naturaleza nos enseña el diseño inteligente de que fue dotada por su Creador. También la palabra de Dios. En la Biblia encontramos abundantes testimonios de las poderosas obras de Dios en la historia y en las personas. Tenemos en ella especialmente el testimonio de Jesús mismo. También las profecías. El cumplimiento de profecías que anunciaban eventos históricos muchos siglos antes de su cumplimiento, por ejemplo Grecia invadiendo Persia, o Tiro asolada o la destrucción del templo, todas ellas nos demuestran y son evidencias de Dios. Y la evidencia tal vez más importante es la experiencia personal. ¿Cómo se transforma nuestro corazón? ¿Cómo hemos visto la mano de Dios obrando? ¿Qué respuestas tenemos a nuestras oraciones? Creer, en definitiva, es ver una realidad mayor
que está más allá de nuestras circunstancias inmediatas. Podéis decir que creéis en Jesús cuando tenéis una apreciación del coste de la salvación. Podéis hacer esta afirmación cuando sentís que Jesús murió por vosotros en la cruenta cruz del Calvario, cuando tenéis una fe inteligente y comprensiva de que su muerte hace posible que dejéis de pecar y que perfeccionéis un carácter justo por la gracia de Dios, otorgada a vosotros gracias al precio de la sangre de Cristo.